Buenos días, queridos compañeros y directivos del Colegio Franciscano de San Luis Beltrán. Me presento, mi nombre es Victoria Silva Serrano. Hoy les vengo a presentar mi monografía titulada La ansiedad, el enemigo psicológica, como proyecto final de los semilleros de investigación Promoción 2020. Objetivos. ¿Por qué hablar de este tema? Mi objetivo para esta monografía es poder encontrarle una respuesta a muchos interrogantes que me he hecho a lo largo de mi vida y para hacerle entender a las personas que se sienten de esta manera de que hay una solución. Siguiente. Estructura. Mi monografía está estructurada en 5 capítulos. Capítulo 1. Identificar al enemigo. Capítulo 2. Estado de ánimo del que lo padece. Capítulo 3. Conflicto que no tiene edad. Capítulo 4. Acontecimientos en el tiempo. Capítulo 5. Conexión con el adversario. Capítulo 1. Identificar al enemigo. La ansiedad la empiezan muchos factores, pero estos están encapsulados en 2. La genética y los acontecimientos. Probablemente una familia puede heredar todo este trastorno. Llegaron a estimar que el aporte genético en el trastorno de la ansiedad es del 38%, siendo así uno de los factores que en todos los casos pueden ser rasgos heredados, estresores externos, experiencias vitales, etc., según Clínica de la Ansiedad 2008. Como dice la Clínica de la Ansiedad, los estresores externos, experiencias vitales, enlazan a los acontecimientos. Uno de ellos fue el ejemplo puesto en la monografía, que dice: el 20% de las personas le tienen miedo a los aviones, según eDreams 2018. Al final, estas 2 etapas de la ansiedad la crea la adrenalina y el cortisol. Un ejemplo muy bien explicado es el de Gottman. La adrenalina y el cortisol son hormonas que son liberadas durante el pelear o el huir, que causan que algunas personas se sientan mareadas y que otras sientan náuseas. Gottman 2018. Capítulo 2. Estado de ánimo del que lo padece. Este capítulo contiene un problema y una solución. La solución ya está una parte hecha en el primer capítulo, donde explica por qué pasan los síntomas y cuál es la razón que no deja de dar el paso adelante. Continúo leyendo el problema que dice: dejar atrás las oportunidades porque la ansiedad te cierra el futuro. Como solución encontramos darse cuenta de que no son los únicos con el problema y que como esa persona también hay miles más. Quisiera decir esta frase de la doctora Sabater, que dice: hay muchas personas con altas capacidades que muestran comportamientos y estados que no armonizan demasiado con ese cerebro más que privilegiado. Sabater 2018. Pero, ¿qué siente una persona con una crisis de ansiedad? Los síntomas: mareo, falta de respiración, náuseas y temblores musculares, entre otros síntomas que también se pueden encontrar en una crisis de ansiedad. Estos síntomas, que a las demás personas les parece una enfermedad común, es una sintomatología que se repite o en cada recuerdo o simplemente se puede volver cotidiano. Capítulo 3. Conflicto que no tiene edad. La ansiedad no se encuentra en una edad específica, puede ser en las 3 etapas de la vida, pero se representa de distinta manera. En los niños dejan de dormir, no rinden académicamente, suelen no ser muy sociales, por lo que técnicamente es necesario una ayuda profesional. Los principales factores que desatan el trastorno pueden ser una separación familiar. Los adolescentes. Los adolescentes en la juventud se estima que el 80% de la adolescencia sufre el trastorno de la ansiedad. En la gran parte es por traumas de la niñez. Los incentiva a las drogas debido a que tienen un componente que en sus términos los hace olvidar todo y así pierden los miedos. Y si no fracasan por culpa de la ansiedad, fracasan por culpa de las drogas. En los adultos es como una bola de nieve que entre más rueda, más crece, hasta que se desarma. Así es la ansiedad. En los adultos, vivir experiencias pasadas y recordarlas o volver a vivirlas a largo plazo las generan, aunque hay otras formas, estas son las más comunes. Acá, las 3 edades. El punto está en las 2 etapas, como dice Baker, citado por Holmes, 2014. No obstante, es importante tratar la ansiedad, específicamente en niños y adolescentes. Si no se trata, puede hacer el riesgo de depresión se incremente. Siguiente capítulo.
Capítulo 4. Acontecimientos en el tiempo. Quisiera citar a la doctora Cuevas antes de empezar este capítulo, que dice: no puedes hacer borrón y cuenta nueva y hacer como que no nos dio ansiedad. La idea es tomar esa ansiedad para convertirnos en quienes somos en realidad. Cuevas 2020. Esta cita y se preguntarán por qué cada acontecimiento trae su recuerdo, o por qué antes no me sentía mal y ahora sí. Claro que sí, antes también lo hacías, solamente que estás en constante cambio y tu forma de ver las cosas cambia y genera el ataque de ansiedad. A eso la doctora Cuevas le encuentra otra respuesta. Muchas veces después de la ansiedad, entre que nos quedamos ciscados y entre que tuvimos muchos cambios en nuestro interior, nos frustramos porque no nos sentimos los mismos que éramos antes. Y la idea es cambiar nuestro punto de atención, pues ver hacia atrás simplemente nos estancaría. Cuevas 2020. En lo siguiente que se enfoca este capítulo es en la pandemia del COVID-19. Ver cómo esta enfermedad mental ya se está haciendo notar mucho más y la preocupación que presentan los expertos, como dice la MOTE, los expertos le temen a nuestra capacidad de recuperación emocional. Comienza a debilitarse a medida de que aumenta la amenaza del COVID-19 en la MOTE 2019. Capítulo 5. Conexión con el adversario. ¿Qué no decir y qué sí decir? Acá es cuando las personas cometen el error más grande. La conexión la creas poco a poco en que entables la amistad con la ansiedad. Un lazo que solamente tú puedes encontrar. Pero hay factores que no te ayudan a esto, como por ejemplo, que no decirle a una persona y que sí decirle a otra persona que está teniendo una crisis de ansiedad. Pues en este capítulo, después de ver muchos expertos, dicen: relájate, deja de preocuparte por cosas que no sabes, te entiendo a la perfección, yo también estoy estresado, son las cosas que jamás se le deberían decir a una persona que está teniendo una crisis de ansiedad. ¿Qué sí decirle a una persona que está teniendo una crisis de ansiedad? Preguntar cuál es el motor del momento. Las personas, cuando hablan de ellos, suelen darse cuenta de que hay algo más, de que hay algo que pueden encontrar en ellos mismos. Así ir desmenuzando la situación. La falta de información. La falta de información viene principalmente de los padres, confundiendo esto con: no, mi hijo es penoso. En los niños, simplemente porque no se ha buscado más allá de la simple pena que sufren sus hijos. Solucionar como preguntas que dicen: ¿desde cuándo te sucede esto? ¿Hace cuánto estás viviendo este momento? ¿Desde hace cuánto te sientes mal y qué te lo ocasiona? Si los niños tienen esas respuestas, es muchísimo más fácil desmenuzar. O similares a estas. La mejor... Siguiente. La mejor conexión. Acá, simplemente en la monografía se presentan tres. La mejor conexión. Entre estas encontramos tres soluciones. No quisiera opacar tampoco las medicaciones de diferentes doctores, pero entre estas están las naturales. También esas pueden ayudar un montón. Las más importantes y que yo pondría en práctica en mi vida serían la meditación. La meditación es la forma de conexión con el alma y lograr conocerse a sí mismo. Normalmente es un acto budista, pero en el occidente, al darse cuenta de que es una manera de sanación, la empezaron a emplear para la sanación espiritual. Maharaj Goyal es el investigador de la Universidad de Johns Hopkins. En Estados Unidos, Goyal revisó 47 estudios con 3.515 personas. Su revisión concluyó que las técnicas mediativas pueden ayudar de manera moderada a la recuperación de pacientes afectados por la depresión y la ansiedad. También encontramos la lectura. Dicen que 6 minutos de lectura ayudan simplemente. También dicen que reduce el estrés al 60%. Es cuestión de crear hábitos. Y para las personas que quizás esto se les haga complicado, algunas personas pueden empezar con hábitos de lecturas cortas. La alimentación, última pero no menos importante. Los arándanos, el agua, el aguacate, pescados grasos como el salmón, el atún y las sardinas, carbohidratos complejos como la pasta, el arroz, papa y vegetales, granos enteros como el brócoli. Según Zúñiga 2019, entre los alimentos para mejorar la salud mental hay muchísimos más. No hay excusa para acabar con tu salud mental, simplemente es colaborarle. Siguiente.
Concluyo brevemente diciendo que sin opacar los puntos de vista de muchos profesionales, estas son las formas y los pasos de ver la ansiedad. Hacen que las personas se den cuenta de que hay una solución. No se tiene que vivir siempre con el enemigo. Tampoco eres la única persona que está viviendo esto. Nunca, nunca, nunca hay que decirle no a la salud mental, porque la salud mental es como también si estuviéramos enfermos de alguna otra enfermedad que sintiéramos. Esto simplemente lo siente la persona que lo está viviendo y hay que prestarle atención. Muchísimas gracias y presento mi bibliografía en la cual encontré toda la información expuesta en esta monografía. Muchísimas gracias. Hasta luego.